Sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error, y que no falle en alguna cuestión de halajá, y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí, y que no diga que lo impuro es puro, ni que lo puro es impuro, y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá, y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. Shalom Shalom, estamos desde la Yeshiva Tefilá Emet, quien les habla Liat Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva. Vamos a continuar con un estudio más del Rabbi Hayeh Halevi Donim. Lo pueden encontrar en su libro El Ser Judío, que es una guía para la observancia del judaísmo en la vida contemporánea. Este libro fue publicado por la Organización Sionista Mundial del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora en Jerusalén en el año 5739 de la creación, o en el año secular 1978. Les recuerdo que esta es una selección y recopilación del Shulchan Aruch y de la literatura de responsa para proporcionar una exposición razonada de las leyes y tradiciones judías. Anteriormente estuvimos hablando sobre Pesach, la cuenta del Omer y Shavuot. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo se cuentan los años. El punto de partida para contar los años difería en la antigüedad de pueblo en pueblo y de nación en nación, ya que cada lugar estaba basado en un acontecimiento histórico significativo del mismo. Ahora, generalmente, el comienzo del reinado de un nuevo monarca señalaba el cómputo de los años nuevos. El año 1 en su reinado, y así lo iban contando sucesivamente. El cálculo continuaba hasta que se coronaba un nuevo rey, y el cómputo retrocedía para comenzar de nuevo, el año 1 del reinado tal, el año 2 del reinado tal. Esas fechas eran consideradas para fechar documentos oficiales y para registrar acontecimientos históricos. La Torá ofrece muchos ejemplos de estos en semejante uso. Los primeros cristianos también basaron el cálculo en sus años en el reinado de quien ellos consideraron su rey espiritual, estableciendo que el año de su nacimiento había sido el año 1. El predominio de la civilización cristiana en los asuntos mundiales tuvo como resultado que el cálculo cristiano se convirtiera en el sistema de calendario más utilizado en el mundo, mientras que los cristianos utilizan el postdata intrínsecamente religiosa de AC y DC, que significa antes de Cristo, después de Cristo. Para el cristianismo, los textos judíos subyacentes generalmente usan esta notación como AEC, antes de la era común, y para después dicen DCE, después de la era común, que quiere decir respectivamente antes de la era común y después de la era común. Durante muchos siglos, los judíos utilizaron como punto de partida para contar los años el éxodo de Egipto, además de utilizar el año del reinado gobernante del momento. De esta manera, al comienzo de la era cristiana, los judíos se encontraban ya en el siglo XIV de su calendario. Si se hubiera continuado con este sistema en la actualidad, estaríamos a eso de esta fecha, el 2020, nos encontraríamos aproximadamente a finales del siglo XXXIV, aproximadamente en el año 3398. Pero a raíz de la influencia cristiana y el dominio romano durante las conquistas, en lo que fue el año 300 de la era común, toda esta influencia hizo que los años se volvieran a contar a partir del rey espiritual cristiano que se consideró en esa época. Por eso se denomina antes de Cristo, después de Cristo. En esa época hubo una brecha histórica que cambió la cuenta de los años y se volvieron a empezar de cero. El año primero, el siglo primero, y por esa razón en el año secular estamos en el 2020. Pero si hubiera continuado con la tradición como se llevaba la tradición judía, estaríamos en este momento a finales del 34 siglo, que correspondería a este 2020 como el año 3398. Sin embargo, después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 de la era común y de la dispersión del pueblo judío, se consideró que la utilización del éxodo como punto de referencia para contar los años estaba siendo desplazada por otros acontecimientos centrales. La destrucción del templo sirvió como una de esas bases y notaciones de fechas basadas en ese acontecimiento que pueden encontrarse en documentos de la Edad Media,
pero de la Edad Media avanzada, y sin embargo el sistema que alcanzó la máxima popularidad entre los judíos y que se utiliza hasta la actualidad es uno que se basa en un acontecimiento simbólico cuya significación está limitada a nuestra fe, a nuestro pueblo, sea un tema de aún significación universal y de aplicación general, es decir, la creación del mundo. El número de años transcurridos a partir de la creación fue calculado por los sabios reseñando todos los patrones existentes en aquellas épocas, revisando el registro bíblico en términos de duración de la vida de un individuo, igualando los años mencionados en los primeros capítulos del Génesis hasta nuestros años y considerando los 7 días de la creación equivalentes a los días de la actualidad. De hecho, estos 7 días de la creación pudieron haber sido periodos de tiempo de una duración extremadamente prolongada, que corresponden a etapas más que a días similares a nuestro día actual de 24 horas. Inclusive según la Torá, en el libro de Génesis, el sol, según cuya salida y puesta nos imaginábamos en nuestros días, no fue creado hasta el 4.º día, y sin embargo ya había hecho referencia al primer día y al segundo día. Esto sin embargo no quita el significado ético y espiritual de la creación como base conceptual del año judío. Es lo que significa y lo que implica el número 5738, la soberanía de Dios sobre el universo, que es lo importante y lo elocuente en este caso, no la exactitud técnica o científica del cálculo, ya que ésta no puede lograr. A este 2020 nos encontramos en el año 5780 desde la creación. Pero ¿por qué se celebra el año nuevo el 1 de Tishrei? La Torá se refiere al mes de Nisan, cuando se celebra Pesaj como el primer mes del año en el calendario judío, y lo hace en referencia al día en que se conocería más tarde como Rosh Hashanah, el año nuevo. El primer día de Tishrei, que es el 7.º mes según la Torá, es mencionado en la Torá como el día santo del día de la rememoración de Yom HaZikaron y el día del toque del shofar, que se conoce como Yom Teruah, basado en una tradición de gran antigüedad que atribuyó al acontecimiento de la creación del día 1 de Tishrei. Se convirtió este día santo también en Rosh Hashanah, o Año Nuevo, especialmente después de que la creación se convirtió en el punto de partida para contar los años. La Mishnah, en Rosh Hashanah 1.1, es la primera que se refiere a Rosh Hashanah, pero lo hace refiriéndose a 4 diferentes días del año. El 1 de Nisan, como el año nuevo de los reyes, fecha según la cual los reyes de Israel calculaban los años de su reinado, sin tener en cuenta cuándo ascendían al trono. El 1 de Nisan era el punto establecido en que lo comenzaba, el segundo año de su reinado. También era el año nuevo para calcular las festividades, de manera que Pesach se consideraba como la primera festividad del año. El 1 de Tishrei, como el año nuevo de los años, según el cual se calculaban los años, tanto los años sabáticos como los de jubileo. Este es el día en que se observa actualmente como Rosh Hashanah. El 1 de Elul, como el año nuevo para dar el diezmo por los animales. Y por último, el 15 de Shevat, como el año nuevo de los árboles. Entonces tenemos el 1 de Nisan como el año nuevo de los reyes. Tenemos el 1 de Tishrei como el año nuevo de los años. Tenemos el tercero, que es el 1 de Elul, como año nuevo para dar el diezmo por los animales. Y el 15 de Shevat, que es el año nuevo de los árboles. Aquellos de entre nosotros que suelen trabajar según el año fiscal que difiere el año calendario, pueden comprender fácilmente las diferencias. En el libro de oraciones, en el Sidur, el día santo que llamamos Rosh Hashanah se denomina todavía según su nombre bíblico, y la tradición fijó ese día como aniversario de la creación del mundo y proclamación de la idea concomitante de la soberanía de Dios sobre el universo, siendo ese tema dominante con las plegarias. Sin embargo, entre las masas, el nombre Rosh Hashanah, Año Nuevo, es más popular y es el más conocido. El término de grandes festividades desarrollado en el español y en otros idiomas se refiere a Rosh Hashanah y Yom Kippur. No existe un término hebreo equivalente en hebreo. Estos días se han sido tradicionalmente denominados Yamim Noraim, que significa días terribles en sentido de los días de reverencia. Ahora, Rosh Hashanah, según el libro de Levítico 23, en el versículo 24-25, dice: en el mes séptimo, al 1 del mes, tendréis día de reposo, conmemoración al son de las trompetas, y a santa convocación, ningún trabajo servil haréis.
En la Torá, el libro de oraciones, este día sagrado denomina el día de rememoración, Yom HaZikaron, y el día del toque del shofar, Yom Teruah. Esto marca el comienzo de un periodo de 10 días de autoexamen y de contrición espiritual que culmina en Yom Kippur y el día del perdón. Teniendo en cuenta que los años se calculan a partir del 1 de Tishrei, este día se conoce a través del mundo judío como Rosh Hashanah, el Año Nuevo. La plegaria intensiva constituye la característica principal de este día, el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre el mundo y su autoridad sobre la humanidad. Son otros temas más importantes de las oraciones. El precepto bíblico especial más identificado con Rosh Hashanah es el de hacer sonar el shofar. El precepto religioso de escuchar en este día el sonido del shofar. La persona que hace sonar el shofar pronuncia la bendición: bendito eres tu Señor, Dios nuestro y del mundo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado a escuchar el sonido del shofar. La congregación responde amén. En el curso de servicio de Rosh Hashanah se hace sonar un total de 100 notas. Una tradición antigua transmitió 3 notas distintivas del shofar: un sonido largo y extendido que se conoce como tequía, un sonido quejumbroso cortado que se conoce como shevarim, y una serie de sonidos agudos en estacato que se conoce como teruá. Tequía, shevarim y teruá. Las personas confinadas en sus casas y que no pueden acudir a la sinagoga para escuchar el shofar deben tratar de obtener los servicios de alguien que pueda pasar por su casa y hacerlo sonar para ellos. Desde tiempos inmemorables el sonido del shofar ha sido considerado como un llamado a la penitencia y como un recordatorio del shofar en el Sinaí. Según Maimónides, el precepto de la escritura que hace sonar el shofar en este día tiene un significado profundo y nos dice: despertad de vuestro sueño, durmientes, y meditad en vuestros actos, recordad a vuestro Creador y retornad a Él en penitencia. No seáis de aquellos que pasan por alto las realidades en su búsqueda de sombras y pierden sus años en persecución de cosas vanas que no pueden beneficiar ni liberar. Mirad bien por vuestras almas y considerad vuestros actos. Abandone cada uno de vosotros los caminos erróneos y los pensamientos impropios y retornad a Dios de manera que Él pueda tener piedad de vosotros. Lo dice Gilgol Teshuvah 3:4. Si Rosh Hashanah coincide con Shabbat, no se hace sonar el shofar en ese día. Al finalizar el servicio vespertino, el saludo adecuado que se formula a los otros es: a un hombre, Leshana Tová Tikatev Vetijatem; a una mujer, Leshana Tová Tikatevi Vetijatemi. Sea usted inscrito y confirmado para un buen año. Se hace desarrollando ciertas costumbres simbólicas relacionadas con la cena del día santo. La más extendida es la de sumergir un trozo de jalá o un pedazo de matzah en miel y decir antes de comerla: Yehi Ratzon Shetehadesh Aleinu Shana Tova Umetuka. Que sea la voluntad del Señor renovar para nosotros un año bueno y dulce. El periodo completo entre Rosh Hashanah y Yom Kippur se conoce como los 10 días de arrepentimiento, o Aseret Yemini Teshuvah, y está caracterizado por las plegarias especiales de penitencia que se recita cada día en la sinagoga. Al Shabbat, que coincide con este periodo de 10 días, se le conoce como Shabbat Teshuvah, Shabbat de contrición, o como Shabbat Shavua, Shabbat de retorno, arrepentimiento, contrición, Teshuvah, y retorno, Shuvah. Son términos que poseen una raíz común cuyo significado es equivalente en este caso. La última palabra está tomada del comienzo de los capítulos de los profetas que se leen en Shabbat. Shavua Israel, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Lo encontramos en Oseas 14:2. El saludo adecuado que se formula durante el periodo que sigue a Rosh Hashanah es Gemar Hatimav Tová, que el sello final sea para bien. Un saludo refleja la creencia de que Rosh Hashanah y Yom Kippur son días de juicio, Yom Hadim, para toda la gente, días de juicios para toda la gente. Ahora, de Yom Kippur dice Levítico 23, 26, 32, y habló el Señor a Moshe diciendo: el 10º día de este mes séptimo es día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ningún trabajo servil haréis en este día, porque es día de expiación, porque toda persona que se afligiere en este mismo día será separada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona
de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Es ley perpetua por vuestras generaciones, donde quiera que estéis. Será un Shabbat de completo reposo para vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en el anochecer, de anochecer a anochecer, guardaréis vuestro descanso. Les recuerdo, lo encuentran en Levítico 23, del 26 al 32. El día anterior a Yom Kippur es un día de preparación para el ayuno. Debe separarse dinero para la caridad y llevarse a la sinagoga antes de los servicios vespertinos para ser distribuido entre varias instituciones, sean de carácter religioso o de beneficencia social. Debido a que Yom Kippur no expía pecados cometidos contra el prójimo, a menos que la parte agraviada haya sido apaciguada y haya aceptado perdonar al autor de la mala acción, este día va a considerarse como la fecha límite para la reconciliación, para expresar pesar y solicitar el perdón. No hay diferencia si la mala acción cometida fue en cosas materiales o por medio de un insulto verbal. Dios no perdona a menos que la parte agraviada haya perdonado primero. Cuando tienen lugar los intentos de apaciguamiento, la parte agraviada debe sentir que es de su obligación otorgar el perdón de todo corazón. Si persiste con terquedad en rehusarlo, es considerado como cruel, como comportándose él mismo en forma errónea y no como un digno hijo del pueblo de Israel. La comida al atardecer previa al ayuno debe ser festiva. Sin embargo, no se debe comer demasiado o comer algo que pueda causar sed, porque esto haría más difícil el ayuno. Antes de abandonar el hogar para partir hacia la sinagoga, se acostumbra a que el padre bendiga a sus hijos e hijas. La Torá especifica que el ayuno debe comenzar en el 9º día, de manera que el ayuno de Yom Kippur comience en realidad antes de la caída del sol, cuando todavía hay luz. Solamente concluye al anochecer del día siguiente. Por anochecer no se entiende la puesta del sol, sino más bien la caída de la noche, que es algo más tarde cuando aparecen las estrellas. El tiempo de espera depende de la latitud geográfica. Y en la parte meridional de América del Sur las estrellas aparecen generalmente alrededor de 40 minutos después de la caída del sol, a diferencia de la parte norte. El precepto bíblico, afligiréis vuestras almas, se observa con un ayuno completo y total, absteniéndose de todo alimento y bebida durante el periodo completo, aproximadamente 25 horas, que es lo que dura el ayuno. En lo que se refiere al trabajo, el día de expiación sigue las mismas reglas que en Shabbat semanal, con las mismas excepciones cuando la vida de una persona está en peligro. Lo que está prohibido en Shabbat está prohibido en Yom Kippur. Está prohibido ayunar en Shabbat porque esto disminuiría el placer que el día debe proporcionar, y todos los otros ayunos que coinciden con el Shabbat son pospuestos para el domingo, o anticipados para el jueves anterior. Pero si el día de Yom Kippur coincide con Shabbat, se exige ayunar y afligir el alma. Algunos explican que ayunar en el propósito de expiación no contradicen las exigencias del Shabbat de Oneg o de gozo. Otros simplemente consideran que la exigencia de Yom Kippur tiene precedencia y fundamentan su opinión en el hecho de que Yom Kippur se denomina Shabbat Shabbatón, implicando que es un sábado de los sábados, es un Shabbat alto. La ley oral nos enseña que además de la prohibición de comer y beber, el precepto de afligiréis vuestras almas implica también, aunque con sanciones menos severas, prohibiciones contra lavarse, bañarse, untarse el cuerpo, calzar zapatos. Se aplica solamente para zapatos de cuero y tener relaciones sexuales. El aseo que está prohibido es que se hace por placer o para contribuir a sentirse más cómodo y placentero. Shel Ta'anuj. El aseo realizado para lavar suciedad o levantarse en la mañana o después de realizar las necesidades está permitido. Kedarko Tamid. Repito, el aseo que está prohibido es el que se hace por placer o para contribuir a sentirse más cómodo y placentero. El aseo realizado para lavar suciedad o a levantarse a la mañana o después de realizar las necesidades está permitido. Una persona que esté enferma o cuyos pies le causen dolor puede calzar zapatos normalmente. A los niños menores de 9 años no se les permite ayunar, muy importante eso, porque ello puede ser perjudicial para su salud. A partir de 9 años deben ser entrenados gradualmente para ayunar por periodos cada vez más prolongados hasta llegar al ayuno completo. Las niñas a partir de los 12 años y los varones a partir de los 13 años deben ayunar como todo adulto.
El ayuno de Yom Kippur puede romperse solamente por razones de enfermedades graves. El deseo expresado por la persona enferma o la opinión del médico deben ser los factores determinantes para otorgar la dispensa. En estos casos debe solicitarse la decisión de un rabino. Una mujer que esté dando a luz desde el momento en que comienza a sentir los dolores de parto y durante los 3 primeros días después del nacimiento no está autorizada a ayunar, inclusive si insiste en hacerlo. Desde el 3º al 7º día después del nacimiento puede ayunar si lo desea, pero puede romper el ayuno si siente necesidad de hacerlo, precisamente por la salud de la madre. El servicio con que se comienza Yom Kippur se denomina Kol Nidre, todos los votos, derivado del nombre de la plegaria que tiene gran significación histórica y emocional. El servicio final de Yom Kippur al día siguiente se denomina Neilá, que significa clausura, de las más o menos clausura de las puertas, fuera del tiempo en que la persona regresa a su casa para descansar o dormir. Todo el periodo está dedicado a las plegarias, a las oraciones. El uso de la ropa blanca en Yom Kippur, la ropa blanca es túnica blanca, el kitel, que es un gorro blanco, es una costumbre consagrada por el tiempo y tiene propósito de recordar los blancos sudarios que se conocen como tagrijim, con que se entierra a los muertos y de esta manera suavizar el corazón del creyente. El blanco representa también la pureza y simboliza la promesa profética: aunque vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán blanqueados. Isaías 1:18. La finalización de Yom Kippur es señalada por un toque único y prolongado del shofar, que simboliza cuando suene largamente el cuerno del carnero, dice Éxodo 19:13, que señaló la conclusión de revelación en el Sinaí. También conmemoró la antigüedad del sonido del shofar en Yom Kippur y el comienzo del año del jubileo. Después de Yom Kippur se debe comenzar con los preparativos para la festividad de Sukkot, 4 días más tarde, concluyendo con una sukkah y adquiriendo un lulav y un etrog, que de esto ya habíamos hablado antes. Hay un estudio completo sobre la festividad de Sukkot. ¿Pero qué significa Sukkot? Sukkot significa tabernáculos, cabañas o chozas temporarias, y se refiere a los lugares de residencia temporaria. Estos lugares fueron los que utilizaron los hijos de Israel en el desierto durante un periodo de 40 años que duró su peregrinación después del éxodo de Egipto. En cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Lo dice Levítico 23:42. Esta festividad conmemora el periodo de la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, su significación no se agota ni está limitada a las conmemoraciones históricas. El motivo espiritual subyacente de este recuerdo y actualización de habitar en cabañas temporarias enfatiza el concepto de la confianza en la protección divina del Señor, o en el bitajón, esta palabra muy importante, bitajón, con las experiencias del desierto, el maná y el agua, que realizaban dicho motivo. Esta festividad subraya la fe de que de algún modo Dios provee las necesidades humanas y que el hombre a su vez debe estarle agradecido. Esto está simbolizado por la sukkah, la endeble cabaña con su techo expuesto e inseguro en la que el judío tiene la obligación de habitar durante esta semana, durante 7 días. La Torá otorga un énfasis adicional al motivo espiritual, por el hecho de que la fecha de su observancia, que podía haber sido cualquier momento del año, ya que no está ligada a ningún acontecimiento histórico específico, fue determinada de manera que coincida con la última cosecha del año, cuando hayas recogido el producto de tu era y de tu lugar, lo dice el Deuteronomio 16:13, cuando el espíritu del reconocimiento y gratitud al Señor por proveer las necesidades humanas surge de la manera más natural. Ahora, para reflejar su significado agrícola, la Torá denomina también la festividad como Hag Heasif, la festividad de la recolección. Esto lo encuentran en Éxodo 23, 16, 34 y 22. Que observa al final del año, cuando hubieres recogido del campo los resultados de tu labor. En el libro de oraciones, la festividad está también denominada el tiempo de nuestro regocijo. En hebreo se dice Seman Simhateinu, basado en la ordenanza bíblica repetida 3 veces en la conexión con esta festividad. Te regocijarás en tu festividad. Con esta festividad se asocian particularmente las celebraciones religiosas alegres, animadas con muchos cantos y bailes. Hablemos ahora de habitar en la sukkah.
Dice el libro Levítico 23, del 33 al 36, y habló el Señor a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, Sukkot, para el Señor por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo servil en él haréis. El octavo día tendréis santa convocación, es fiesta de congregación, Atzeret, ningún trabajo servil en él haréis. El primer día será reposo, Shabbatón, y el octavo día será de reposo, Shabbatón, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, Adar. Se refiere a la sidra, ramas de palmeras, tamarín, y ramas de árboles frondosos, Avot, árboles con hojas profusas y mirtos. Y de los sauces de los arroyos, Arbe y Nahal, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Y haréis fiesta al Señor por 7 días, cada año será ley perpetua para vuestras generaciones. En cabañas habitaréis 7 días, para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Esto lo encuentran en Levítico 23 del 39 al 42. La característica singular de la festividad de Sukkot es la observancia del precepto de habitar en la Sukkah. La Sukkah debe ser una cabaña temporaria en que la persona habita tanto como le sea posible durante la semana, en lugar de su hogar permanente. En climas fríos, por lo menos todas las comidas deben ser consumidas en la Sukkah, al igual que en lugares donde la lluvia es muy fuerte. No es necesario habitar en la Sukkah, pero por lo menos, como mínimo, debe todo lo que sea referente a estudio de Torah y para comidas debe ser dentro de la Sukkah. Si el lugar es muy frío o son zonas de mucha lluvia, no es necesario habitar en la Sukkah, pero sí importante hacer los actos solemnes dentro de la Sukkah. La bendición que se recita cuando se cumple el precepto es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiyeshanu bemizvotav betzuvanu lesheva Sukkah. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado morar en la Sukkah. Esta bendición se pronuncia inmediatamente después de la bendición del pan, cada vez que una persona se sienta a comer en la Sukkah. Cuando se pronuncia como parte del Kiddush en los días festivos, no es necesario repetirla nuevamente después de la bendición del pan. Si una persona olvida recitar la bendición que acabamos de mencionar, en el momento adecuado puede recitarla en cualquier momento durante la comida, siempre que no esté a punto de abandonar la Sukkah. No es obligatorio comer en la Sukkah, lo que puede calificarse como una comida ligera o un bocadillo. Se conoce en hebreo como ajilat aray y no constituye una comida regular, ajilat kebá. El comer pan califica siempre una comida como regular. Así que las comidas sencillas no es necesario hacerlas en la Sukkah, pero las que son comidas significativas, regulares, sí. En caso de lluvia o de frío extremo, una persona está eximida de sentarse en la Sukkah. También está eximida de sentarse en ella si está enferma o si está preocupada o ansiosa. Se conoce como mitztaer. Esto es ante la posibilidad de helarse o si está afligido por el mal clima o por otras circunstancias. Esta última franquicia no se aplica en la primera noche de Sukkot o en las primeras 2 noches de la festividad de la diáspora, en la que tiene predominancia la obligación de comer en la Sukkah. Las 2 primeras noches de la festividad en la diáspora es obligatorio. Las mujeres están exentas de la obligación de comer en la Sukkah. Aunque en eso les exige la observancia, pueden recitar la bendición apropiada cuando quieran comer en ella. ¿Cómo se construye una Sukkah? La Sukkah debe tener por lo menos 3 paredes. El cuarto lado puede ser dejado abierto. Las paredes de la Sukkah pueden ser de cualquier material, metal, madera, lona, ladrillo o piedra. Deben estar fijadas firmemente de tal manera que el viento no pueda derribarlas o sacudirlas fácilmente. Una Sukkah construida adyacente a una casa permanente puede aprovechar una o más de las paredes de la casa como sus paredes propias. Una Sukkah puede ser pequeña, adecuada para que solamente una persona entre y se siente en ella, o puede ser lo suficientemente amplia como para acomodar cientos de personas. La cualidad de temporaria de una Sukkah está determinada por su techo o cobertura. El material que puede ser utilizado para construir el techo de la Sukkah se denomina sejaj.
Todo lo que crezca en la tierra y que haya sido cortado del suelo está permitido, mientras no esté sujeto a ninguna impureza ritual, por lo que se le excluyen los frutos. Fuera de esto, ramas cortadas de árboles o arbustos, tallos de maíz, cañas de bambú, tablas y palos se consideran como sejak kasher, o sea, apto. Cuando se colocan sobre la suká, deben estar sueltos y no atados en haces. Varas, estacas, ramas, etc. no son apropiadas como sejak, sino que también sirven como soporte adecuado sobre los que se colocan otros tipos de sejak. El más pequeño y decorativo, tales como ramas de árboles o ramas de hojas siempre verdes. Sobre el techo debe colocarse suficiente sejak de manera que haya más sombra que luz del sol. Repito, sobre el techo debe colocarse suficiente sejak de manera que haya más sombra que la luz del sol. Es deseable que el sejak permita suficiente espacio abierto como para que las estrellas sean visibles en una noche clara, aunque la suká sigue siendo kasher y no se le descalifica si el sejak es muy espeso. La suká sigue siendo kasher y no se le descalifica si el sejak es muy espeso. Sin embargo, debe tenerse cuidado de que ninguna abertura en el sejak tenga un espacio vacío mayor a 25 centímetros, 3 sefajim. Eso es importante, hay que tener cuidado de que ninguna abertura en el sejak, o sea en el techo, tenga un espacio vacío mayor a 25 centímetros, que son 3 tefajim. Por otra parte, el sejak no debe ser tan espeso que en caso de lluvia sirva como cobertura protectora e impida que la lluvia penetre. Por esto inhabilitará la suká. El sejak debe colocarse siempre después de haberse completado las paredes y nunca antes, de manera que la suká se complete con la colocación del sejak, o sea, el techo. Una suká construida debajo de un árbol o bajo un techo permanente, como por ejemplo un balcón, no es válida y sería inhabilitada. Un alero permanente que se extienda sobre la suká más de 1,5 metros la inhabilita totalmente. Sin embargo, la suká no se descalifica por completo si el uso del alero es menor de 1 metro, 1,5 metros, que es un arba amot. Aún así, el área debajo del alero no es considerado por parte de la suká. Una persona no debe sentarse allí. Si el alero cubre esa parte de la suká, las personas no deben sentarse bajo el lado donde da el alero. Es adecuado, inclusive, y meritorio decorar una suká para hacerla más acogedora, hermosa y agradable. Se acostumbra a suspender el sejak a diversos frutos y adornos colgados, cuadros y adornar las paredes con tapices decorativos. La participación de toda la familia en la construcción y decoración de la suká puede convertirse en una de las ocasiones más excitantes y ansiosas, especialmente para este año. Hay un midrash que dice que toda persona que ayuda en la construcción de una suká se le será contado como si hubiera participado en la construcción del Beit Hamikdash. Ahora, en relación de las 4 especies, otra observancia particular relacionada con Sukkot es precepto de juntar las 4 especies: una sidra, que se conoce como netrog, una rama de palmera, que es el ulav, una rama de mirto, que es el hadass, y la rama de sauce, que se conoce como arabá, y con ellas regocijarse frente al Señor. De estas hay un estudio completo, son varios videos, varios audios que se hicieron con respecto a las 4 especies. El ulav, el hadass y el arabá se atan juntos como una unidad. El etrog está separado. Cada persona debe adquirir un conjunto de las 4 especies para sí mismo, en cumplimiento del precepto bíblico. El ulav, al que están unidas también las ramas del mirto y el de sauce, se sostiene en la mano derecha y el etrog en la mano izquierda, con el tallo, con el cual ha sido cortado el árbol. Hacia arriba, sosteniendo los dos juntos, se pronuncia durante todos los días de Sukkot la siguiente bendición: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizvotav vetzivanu al netilat lulav. Bendito eres tu Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado con lo concerniente a tomar el lulav. Debido a que el lulav es la más grande de las 4 especies, el conjunto en su totalidad se denomina con este nombre. El primer día de Sukkot se agrega bendición del
Shekeheyanu. Una vez recitada la bendición, se da vuelta al etrog de manera que el tallo quede hacia abajo y el pitón hacia arriba, sosteniendo el etrog al lado del lulav. Este último se agita en las 4 direcciones: este, sur, oeste, norte, y después hacia arriba y hacia abajo. Muchas interpretaciones simbólicas fueron asignadas a las 4 especies el significado de ser asignadas en todas las direcciones. La más simple es que al regocijarse frente al Señor con las 4 especies, éstas se agitan en todas direcciones para indicar la presencia de Dios por doquier. El ulaf y el etrog se sostienen también durante la recitación del Halel. Los salmos en alabanza a Dios, que se recitan durante todos los días de festividad en los servicios matinales y se agitan en la misma manera en varias ocasiones durante el recitado de los versículos: Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, y te suplicamos, oh Señor, sálvanos. Durante la parte especial del servicio de la festividad conocida como Hoshanot, todas las personas en la sinagoga participan en una procesión alrededor de la bimá con el ulaf y un etrog. Cada día de Sukkot se lleva a cabo una procesión semejante, en tanto que el séptimo día, conocido también como Hoshana Rabbah, la procesión se lleva a cabo 7 veces. Estas procesiones alrededor de la bimá conmemoran las procesiones similares alrededor del altar en el antiguo templo de Jerusalén durante la festividad de Sukkot. El ulaf y el etrog no se toman ni se bendicen en el día de Sukkot, que coincide con Shabbat, ya sea el primero o cualquier otro día de la festividad. Ahora hablemos sobre Shemini Atzeret y Simchat Torah. Dice la Torah en Levítico 23:36: el octavo día tendréis santa convocación, es fiesta de congregación y no haréis ningún trabajo servil. El octavo día, que concluye la festividad de Sukkot, en la diáspora con los días octavo y noveno, no se denomina técnicamente Sukkot, sino más bien Shemini Atzeret, el octavo día de la asamblea solemne. Es independiente de Sukkot. Aunque el propósito es poner fin a la festividad de Sukkot, o comúnmente es conocido como el día o día final de Sukkot, Shemini Atzeret no refleja ninguna de las observancias de Sukkot relacionadas con esa festividad. Los sabios describen la razón del octavo día en términos de la siguiente parábola, que es basada en el otro significado del término Atzeret. Atzeret se traduce por asamblea, pero también posee el significado de retención, de detención y esperanza. Dios es como un rey que invita a todos sus hijos en una fiesta que dura un número determinado de días. Cuando llega el momento de la despedida, les dice: hijos míos, tengo un pedido que haceros. Quedanos otro día más, vuestra partida es muy penosa para mí. Al igual que a Sukkot, Shemini Atzeret se denomina en el libro de las oraciones Seman Simhateinu, fecha de nuestro regocijo. El Kiddush, la oración de gracias después de las comidas y aquellas partes del servicio que se refieren a la festividad por su nombre, no se refieren a ella como Sukkot, sino como Shemini Atzeret o Hag HaTzeret. En Shemini Atzeret, la gente abandona la Sukkah y retorna a su vivienda permanente para completar allí la semana festiva. Las 4 especies no se utilizan en Shemini Atzeret. Debido a que Shemini Atzeret se completa en el ciclo anual de la lectura semanal de la Torah, se conoce también como Simchat Torah, el regocijo de la Torah. Lo voy a repetir. Debido a que Shemini Atzeret, al igual que en Sukkot, Shemini Atzeret se denomina en el libro de oraciones Seman Simhateinu, fecha de nuestro regocijo. El Kiddush, la oración de gracias después de las comidas y aquellas partes del servicio que se refieren a la festividad por su nombre, no se refieren ya a ella como Sukkot, sino como Shemini Atzeret o Hag HaTzeret. En Shemini Atzeret, la gente abandona la Sukkah y retorna a su vivienda permanente para completar allí la semana festiva. Las 4 especies no se utilizan en Shemini Atzeret. Debido a que Shemini Atzeret se completa el ciclo anual de la lectura semanal de la Torah, se le conoce también como Simchat Torah, el regocijo de la Torah. En la diáspora solamente el segundo día de Shemini Atzeret se denomina así, ya que las festividades y ceremonias de conclusión se reservan para este día. Repito esto, debido a que en Shemini Atzeret se completa el ciclo anual de la lectura semanal de la Torah, o sea, las Parashot, se le conoce también como Simchat Torah, el regocijo de la Torah.
En la diáspora solamente el segundo día de Shemini Atzeret se denomina así, ya que la festividad y ceremonias se concluyen y se reservan para este día. Seguramente Simchat Torah es el día festivo más alegremente celebrado en todo el año y está señalado por 7 procesiones alrededor de la sinagoga, portando los rollos de la Torah, tanto fieles como sea posible, tienen la oportunidad de llevar en sus brazos el rollo de la Torah. Es costumbre proporcionar a los niños banderas especiales o estandartes y a veces rollos de la Torah en miniatura para que se unan a la procesión. Durante la procesión se acostumbra a entonar himnos religiosos o litúrgicos, así como para ejecutar animadas danzas de grupo con los rollos de la Torah. El tipo severo de coro asociado generalmente con los servicios religiosos se abandona completamente en esta celebración. Presenciar Simchat Torah, celebrar en Jerusalén, significa ser testigos de las costumbres a las que pueden elevarse el éxtasis religioso. Y estos son los días reverenciales de cómo se cuentan los años. Hablamos de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret y Simchat Torah. Y bueno, hasta aquí los acompaño, espero este estudio les haya sido de bendición. Les recuerdo que este es un estudio de Rabbi Hai Halevi Donim, lo encuentran en su libro El Ser Judío, que es una guía para la observancia del judaísmo en la vida contemporánea. Quien les habló, Liad Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefila Emet en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.